Bueno, pues Guillermo Llibre, bienvenido al podcast de News to You. Han pasado algunos emprendedores en serie, no sé si la palabra o la expresión te gusta mucho, pero no es tan habitual en España tener emprendedores de éxito y luego quedan aún menos aquellos que se vuelven a tirar a la piscina y siguen probando. Tú, en tu caso, la aventura en la que estás actualmente es Housel. Es un proyecto que ya es maduro, o sea, es un proyecto que podemos decir que es un caso de éxito, que llevas embarcado varios años en esto y además has entrado en un mercado que es especialmente interesante en España. Yo creo que el real estate, no sé cómo de arraigado estará culturalmente en otros países, pero aquí todo el mundo lo tiene presente. O sea, si te toca la lotería, todo el mundo dice, no, los pisos, que es un sector en el que incluso gente poco formada está muy interesada. Y nada, me interesa mucho conocer tu perspectiva. Hablaremos de dónde vienes, pero antes de que te indague un poco, bienvenido y cuéntanos qué es Housel. Muy buenas y un lujo estar por aquí y también aprender. Esto de emprender en serie siempre me ha incomodado. Me parece una categoría suprema, ¿sabes? De gente que ha hecho muchas cosas y muy bien, que no es mi caso. Pero para entrar un poco en lo que mencionabas ahora del mundo inmobiliario y lo que es Housel, empiezo por lo fácil, ¿no? Que es porque montamos Housel y lo que perseguimos todavía después de 6 años. Y esto nace de un planteamiento relativamente infantil, que es básicamente haciendo números de qué es lo que cuesta vender un inmueble en España. Entonces te das cuenta de que pagamos verdaderas cantidades relativamente altas para lo que es un servicio que cuando haces un inventario y miras los costes asociados, pues debería poder hacerse de una manera tanto más tecnológica como de algo como mucho más transparente y dinámica. Entonces Housel nace hace 6 años con idea de montar una plataforma tecnológica que pudiera dotar de comunicación y contacto directo entre compradores y vendedores. Y esto dicho así, pues bueno, pues medio se entiende, medio no, pero por matizarlo, o sea, tiene una parte muy, muy tangible en el que un vendedor y un comprador hablan y que un vendedor puede ver pues cuántos leads o cuántos contactos o cuántas visitas tiene para mañana o esta semana en su inmueble, pero tiene una parte que no es tan visible, que es la parte que ayuda mucho a la productividad y al poder que todos los que trabajamos en la empresa pues hagamos entre 2, 3, 4 ventas de media al mes por cada uno de los empleados o el equipo comercial que somos, ¿no? Entonces eso es la parte del backstage de la tecnología que permite de alguna manera que muchos de los procesos que funcionan lentos y de sincronización de data, pues hayamos conseguido que tengamos las tuberías afinaditas y que podamos darle escala. Entonces, después de estos 6 años y un poco ya pivotando hacia la parte más profunda de lo que subyace en la transacción, que es un poco lo que medio planteabas, pero estamos vendiendo del orden de unas 2.400 casas año, ¿vale? Y es verdad que crecimos mucho los primeros 3 años porque el planteamiento era ahorra dinero y en vez de pagar pues una comisión, que es lo que se estila en el mercado, de un 3 o un 5% cuando vendes, quisimos dotar de una alternativa, en este caso al vendedor, pudiendo decirle adelanta pues 1.500 euros para un servicio que será tan completo como el que significa el pagar una comisión del 3 o el 5%. Y entonces ahí empieza un poco el periplo, ¿no? de qué es lo que ocurre cuando alguien quiere vender, le preguntas si quiere vender y si quiere poner 1.000 euros por adelantado. Entonces, bueno, pues ocurre una conversación que es súper interesante de descuartizar, y es que a una pregunta tan sencilla de ¿usted quiere vender su casa?, la gente te responde que sí, pero la respuesta es que no. Porque, matizando otra vez, es sí, quiero vender, pero con 2 condiciones. Y una es la T de tiempo y la P de precio. Y básicamente, como os podéis imaginar, esta sociedad de inmediatez, lo quiero vender por el máximo de precio y a poder ser mañana. Entonces, claro, pues iPhones a 1 euro, pues no sé, todavía no los hemos encontrado. Entonces la parte muy interesante de este sector es que como intermediario te pones en medio de dos tipos, ¿no? Un comprador y un vendedor que tienen intereses totalmente contrapuestos. Uno es el que vende, que quiere maximizar el precio y lo que decía, ¿no? Cuanto más rápido. Y el que compra, que es justamente lo contrario, que quiere hacer la oferta más bajita y poder tener una vivienda donde empezar un proyecto vital. Entonces, bueno, pues es un rol complejo el estar ahí en medio, porque lo que tienes que hacer es intentar pues balancear esos 2 intereses que en beneficio del sector y de 40.000 intermediarios que somos en España en concreto, más o menos,
Pero tiene que estar en medio entendiendo cuáles son las motivaciones de cada uno, cuáles son los precios a los que unos y otros pueden llegar, y un poco dejar de mar al lado todo lo que es la negociación per se, que como deporte pues también nos encanta en esta cultura, ¿no? Claro, esto es totalmente opuesto a escalar un equipo de ventas, ¿no? Cuando tú quieres hacer predecible cuánto vende cada empleado, lo que menos te interesa es tener que jugar ese papel subjetivo y arbitrario de ayudar a las dos partes en la negociación, estar un poco en medio. Uno es muy transaccional y el otro es muy humano, ¿no? Sí, pero se mezclan, se tienen que mezclar, y en muchas industrias que ocurre esto, ¿vale? Pero en esta, sobre todo porque pues, gran parte del PIB del país viene de esta industria, y luego, sobre todo lo que es distinto en España versus otros países europeos es que el porcentaje de personas que tenemos una vivienda en propiedad es de orden de un 73-74% comparado con una Alemania que está sobre el 50%. Entonces, estructuralmente desde Franco los ahorros en las familias han ido muy vinculados a la propiedad del mundo inmobiliario. Entonces, claro, no es baladí una conversación como esta, porque no estoy jugando con una acción que me he comprado de Telefónica y estoy probando. Son los ahorros de una vida. Entonces, se entiende perfectamente este lado emocional, que es el que mencionas, donde tú tienes que ser, primero, con mucho tacto, porque estás jugando con el ahorro de muchas familias, y por otro lado, tienes que decir la verdad. Y la verdad es racionalizar unos precios a los que hay que ser sinceros. Esto es una transacción que puede venderse o no. Entonces, son dos cosas que van de la mano. Entonces, a tu punto de esto no es escalable o cuesta mucho escalarlo. A ver, la estadística y el marketing ayudan a dimensionar un mercado y poder disparar con una cierta precisión. Entonces, bueno, pues España es un país que históricamente ha tenido números muy bestias, ¿no? El año pasado fue muy bueno, pero 500.000 de transacciones. Ahora estamos ante una tesitura de este año van a haber muchas menos transacciones porque los tipos... ¿verdad? Sí, menos que el año pasado sí, pero si comparamos los últimos 5 años y cogéis un poco de perspectiva y no nos dejamos abrumar por el dato de ayer y porque el tipo de interés haya subido otro 25 puntos básicos, pues estamos en una media, digamos, en los últimos años. Entonces, preocupante, lo que es preocupante es la falta de oferta y los precios, y que mucha gente no pueda acceder a vivienda. Eso es preocupante, pero por no irme, escalable es, porque hay pues, del orden de 500.000 de transacciones, somos 40.000 intentando dar un servicio de esta intermediación, y los que llevamos 6 años digitalizando, pues llevamos un poquito de ventaja, ¿vale? Yo creo que todos nos hemos sumado ya al carro de la digitalización, y eso es muy bueno para el servicio que se presta en el mercado, ¿vale? Y ahora ya es un tema de intentar ser lo más transparentes y poder dar el máximo de información para que los clientes, en este caso vendedores en nuestro lado de Housel, puedan tomar las decisiones adecuadas de cuándo es el momento de vender y por cuánto. Y ahí es donde radica parte de la gracia y es donde se mezcla todo el rato esta parte emocional que mencionamos. Esto que decías ahora es quizá una opinión impopular, pero es súper común que la gente diga, no, pero es escalable, es que no veo problemas de escala, es que esto no lo veo tan fácil. O sea, realmente, ¿crees que dedicamos demasiado tiempo a plantearnos si un negocio es escalable o no? Teniendo en cuenta que esto, si de verdad es un freno la escala, será un freno muy a futuro y las probabilidades de que realmente tu negocio tenga problemas de escala son pequeñas. O sea, ¿crees que la gente se pierde mucho en la teoría de la escalabilidad y no se centra tanto en el día a día de lo que es un buen negocio? A ver, estás hablando con alguien que tiene un sesgo de startupero, o sea, es un sesgo de arrancar negocios y pensar en la financiación más venture capital, y por tanto la escalabilidad forma parte de la columna vertebral de esto. Si la pregunta, por tergiversarla un poco, fuera de mucho emprendedor bueno que se deja llevar por este ciclo del FOMO al levantar capital cuando debería centrarse en su negocio porque es una muy buena idea, solo que no hace falta que busque capital porque lo puede gestionar como un negocio rentable para sí, respuesta al 100%. O sea, hay demasiada buena prensa alrededor de la poca gente que le ha ido muy bien el emprender y acceder a capital, y falta muy mala prensa de toda la gente que nos ha costado y nos hemos pegado unas cuantas castañas, para no decir los que por el camino se divorcian y pierden, ¿no?, parte del patrimonio. Entonces, sí, o sea, ojalá nosotros, o sea, también desde la Nike, que luego os contaré un poco lo que hacemos, procuramos también ser muy sinceros, lógicamente desde una perspectiva opinática nuestra de oye, hay negocios que no tienen por qué escalar.
Incluso hay negocios que por el ADN de la persona que lo está montando es que aunque la industria se preste y la idea se preste, es bueno escalarlo o muy lento no escalarlo. Entonces, bueno, separemos, ¿no? Al final un poco. Entonces hay proyectos que requieren de escala para ser rentables, ya se están percibidos, y hay otros que tienen que ser unos negocios muy rentables que generen empleo de forma estable en el largo plazo. Claro, yo aquí tengo dilemas, porque a veces es difícil, depende mucho del sector y del contexto concreto, definir qué es escala. Porque alguien diría que un restaurante no es escala o no es un negocio escalable, pero si alguien dice, bueno, yo es que voy a vender cafés, ya, pero una cafetería no es escalable. Bueno, ¿y Starbucks te parece que ha conseguido escala, siendo eminentemente analógico durante gran parte del crecimiento? Quiero decir, hay zonas grises y también la escala depende mucho de los recursos que estén a tu disposición. Entonces, sí que es verdad que creo que es un tema en el que muchas veces nos perdemos, pero es interesante profundizar a veces de qué entendemos por escalabilidad. Más allá de lo que es software, que ahí puede quedar claro, ¿no? Pero hay mucho fuera del SaaS. Sí, o sea, a ver, si hubieran, no sé si 2 o 3 dimensiones, ¿no? O sea, hay equipos que pueden escalar compañías y equipos que no, por el ADN, no por tanto la experiencia. Hay proyectos que por el mero hecho de acceder a capital externo ya solo pueden ser escalables, y esa es la parte que muchas veces perdemos de perspectiva. O sea, al final, si levantamos capital exterior, tenemos que escalar porque estamos jugando a un juego que es que unos inversores, pues el día de mañana, de aquí 3, 5, 8 años, querrán tener pues, un múltiplo de su capital. Y luego hay industrias o nichos concretos con la convergencia del modelo de negocio que son difícilmente escalables para ser rentables y otras que sí. Entonces, este mare magnum es muy complejo de realmente cuando estás arrancando y la épica que requiere el arrancar un proyecto donde intentas disrumpir una industria, el analizar de forma tan exhaustiva, profunda y racional todos estos ámbitos, ¿no? Y posiblemente me haya dejado varios. Entonces, de ahí un poco que sea, vamos, una pequeña parte, ¿no? De todas las compañías que nacemos para cambiar alguna industria, las que realmente sobrevivamos y podamos crear estabilidad futuro con modelos de negocio que estamos creando de cero. Mira, volviendo a Housel, has hecho bastante hincapié en la parte de la tecnología, tanto interna a nivel de equipos y organización como de cara al usuario. ¿Cómo es el principio de Housel cuando esa tecnología todavía no se ha ido haciendo o aunque haya una base tecnológica no está entrenada con historias reales de cliente? ¿Y cómo evoluciona esto ahora, que ya lleváis 6 años y sabéis exactamente qué quiere en cada fase del proceso vuestro cliente? Hay una parte muy rápida que es la de entender los procesos que básicamente requiere de la venta de un inmueble, y es el captarlo, el hacer unas fotografías, el publicarlo en X portales y a partir de ahí dar visibilidad sobre cuántos leads, visitas, ofertas, aceptar una oferta y firmar un contrato, que es relativamente rápido de obtener y es básicamente que alguien que vende pueda tener un entorno donde chequear todo lo que está ocurriendo. Esto fue la fase 0. La fase 0 es esa. Es yo como vendedor tengo total visibilidad de lo que está ocurriendo en el otro lado, ¿vale? Entonces ya no es llamar a una inmobiliaria de barrio de qué tal va mi venta. No, tengo una aplicación y conecto, abro la aplicación a las 11 de la noche, que es cuando realmente tengo algo de tiempo entre niños y trabajo, sí. Y esto cómo va, ¿no? Y luego tengo un chat donde puedo empezar a reportar mi opinión sobre, oye, me gustaría haber tenido más visitas o creo que debería trabajar más o reordenar las fotografías, etc. Hay una fase siguiente a esta que es la de entender muy bien el escaparate en el que te ofreces. Entonces estamos hablando de los portales inmobiliarios en España, los fotocasas, los idealistas, y eso no es menor. Nosotros tendimos a infravalorarlo pensando que era un escaparate, pero no. Hay una lógica de unas empresas que llevan muchos años asentadas en el mercado y que tiene su intríngulis el saber si tengo más de 7 fotos, si tengo más de 200 caracteres en el descriptivo del inmueble, pues yo cuando me conecto y busco casas en un Chamartín en Madrid, pues mi casa está en la posición 4 o en la 400. El SEO de Idealista, ¿no? Sí, el ASO. El ASO, lo que fuera. No. O sea, desconozco el algoritmo cómo funciona, para ser franco, pero tendimos a infravalorar esa parte y ahí hay bastante que aprender. Entonces, de ahí nosotros empezamos pues con Machine Learning, con tecnologías
que parece ya obsoletas después de hablar de ChatGPT y cosas de estas, hace ya años, en saber si pues una casa de $500,000 con jardín iba para familias, pues cómo tenía que ser la inscripción. Y si mencionabas que había espacio para un tobogán en el jardín, o si tenía piscina, o si el trastero era grande para las bicis. Versus un inmueble en el centro de Madrid que la inscripción ya te la hacías semiautomática pensando en que esto lo iban a comprar pues, unos inversores para sacarle una rentabilidad. Entonces, bueno, todo esto como fue una fase como siguiente a la que estoy explicando. Luego lo que empezamos a trabajar mucho internamente es cómo hacer que los equipos comerciales que están hablando con clientes pudieran reportarnos el máximo de inteligencia de las conversaciones con los propios vendedores y compradores. Esa parte es brutal, ¿eh? Sí, porque esa parte es la que tiene como toque personal, ¿no? Y entonces ahí descubrimos que lo habíamos hecho muy mal. Y empiezo por lo más divertido, que es que nosotros habíamos metido en la aplicación que los vendedores y los compradores tenían que negociar las ofertas con un chat y haciéndose contraofertas. El número de contraofertas que se hicieron tiende a 0. O sea, básicamente la gente cuando entra en este momento lo que necesita es tocarse, sentarse a hablar y empezar a negociar, pero mirándote a la cara. Y no a través de una aplicación que iba muy bien para ver estadísticas, pero que cuando ya me juego el dinero y quiero empezar a ir en serio en el proceso de selección y por tanto negociación, no funcionaba para nada. Y luego tenemos una parte del proceso cuyo trigger fue que donde nosotros hacíamos las visitas, comparado con que el vendedor hiciera las visitas en su casa, la probabilidad de venta del inmueble era el doble. Y claro, con esos datos después de 2 años era como abrumador. ¿Qué hay detrás de que si yo me pongo a hacer las visitas en tu casa, la probabilidad que tú vendas es el del doble? Y tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Y es básicamente la P de precio y la T de tiempo y un poco el que haya una tercera parte, tanto desvinculada de tu emocionalidad, de que en esa casa han crecido tus hijos o que es la casa que has heredado de tus padres, porque abre una puerta a un comprador y lo que quiere es tumbar las paredes y empezar a hacerlo todo de cero, ¿no? Entonces, lo que empezamos a hacer ahí es recapitular mucha información en esas visitas, tanto con unos y con otros, cuál era pues, lo que se reportaba de feedback, ¿no? Estoy utilizando aquí muchos anglicismos pero de opiniones de lo que opinaban unos y otros, y recogerlas en el sistema y con eso empezar a construir, no solo lo que le decíamos al vendedor, no, esta casa está muy cara, no. Sí. Eso es demasiado superficial. Es cómo al que comunicaba las virtudes de esa casa, que es en los portales, podíamos ir dándole forma para que al final el interlocutor al otro lado, que es el comprador, que estás buceando en Idealista cuando estás por la noche en casa, pueda como conectar mucho más rápido con todo ese tipo de contenido. Y bueno, acabando, o sea, últimamente, pues a una prueba con ChatGPT para descripciones de inmuebles hacemos y es verdaderamente... ¿cómo decirlo? O sea, asusta lo bien que funciona, ¿no? Tanto vía API como en manual y cualquiera de las cosas que... Entonces, bueno, no estamos haciendo nada de inteligencia artificial, para ser francos, pero por ahí posiblemente venga parte de mucho de lo que tengamos que ir reciclando a nivel de ir migrando la tecnología que hemos desarrollado en los últimos 6 años hacia lo que imperará en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, voy a concluir con algo un poco crítico y es una industria muy fragmentada donde creo que hemos conseguido darle un valor añadido o un complemento a la elección de cuál es el servicio o el producto que te puedes contratar para vender tu casa, pero la realidad es que es muy difícil que la tecnología se perciba en el lado de 2 personas que quieren vender y comprar, porque al final... todo lo que se puede hacer para que el proceso sea más barato en términos de coste o más rápido, se percibe mucho al principio, pero al final del proceso que medimos en NPS desde la publicación hasta la transacción, se cae en picado al final. Y se cae en picado por un sencillo motivo y es, oye, yo he vendido, estoy feliz. No he vendido, no estoy contento. Y entonces ahí es donde arranca otro ciclo que podemos debatir, que es el de no he vendido por tu culpa, ¿vale? Llevo 3 o 6 meses trabajando contigo y no me dio por tu culpa. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy con 3 o 4 inmobiliarias en paralelo. Esto es una reacción muy habitual. Dice, bueno, pues es una alternativa, pero lo que va a pasar es que la probabilidad de venta de ese inmueble, que está estudiadísimo, es un porcentaje muy concreto dependiendo del número de habitaciones, el código postal, la calle, la altura y el estado del inmueble. Entonces, lo que vas a hacer es dividir la proporción o la probabilidad de venta con más actores, con el riesgo que tiene que haya un actor mejor que otro. Entonces,
volviendo a donde hemos empezado sobre la probabilidad de venta de un inmueble en España, es el 50%. Entonces, somos expertos en especular con el precio y somos expertos en lo que llaman los gringos la accountability, ¿no? Y digo, esto no estoy vendiendo y es tu culpa. Dice, bueno, perdone usted, pero yo le dije que el precio, ¿sabes? No era ese, pero es verdad que no hay un barómetro exacto y preciso al euro, es que este inmueble vale €1 menos de lo que usted me había dicho, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde justamente, cerrando ya, es donde tenemos que, todos, no solo Hausel, o sea, las empresas del sector, ser lo más profesionales, lo más transparentes, lo más sinceros y procurar escuchar, en este caso a vendedores y compradores, para poder hacer que ese proyecto de vida, ¿sabes? Pues que la transacción, primero porque el vendedor va a hacer lo que sea con ese dinero y el comprador empieza una vida ahí. O sea, ocurra, pero no en un 50%, ocurra en un 80% de las veces que sale un mercado, un inmueble a la venta. Vamos a ver dónde nos quedamos. Pues varias cosas. Decías que en algunos casos habéis notado que funcionaba mejor cuando vendíais vosotros, cuando vendía Hausel, en lugar de el propietario. Que las visitas con los que iban a ver el piso las hacíais vosotros en lugar de... Esto en una inmobiliaria tradicional sería impensable, ¿no? Hay un miedo muy grande en conectar al posible comprador con el vendedor. Y vosotros no lo hacéis así, no tenéis ese miedo, funcionáis de otra manera. Es una opción, o sea, podemos estar o no estar. ¿Por qué podéis estar? Esto me llama la atención porque cualquiera que haya tenido una experiencia vendiendo un piso sabe que es imposible conectar, ¿no? A través de una inmobiliaria. Te enteras el día de la firma. No tiene truco. O sea, nosotros trabajamos a nivel nacional y tenemos un equipo distribuido por todo el territorio español, pero no estamos en todos los pueblos, todas las regiones de España. Entonces, damos la tecnología como herramienta para que el propio vendedor también pueda tener sus trucos y su metodología para poder vender. Entonces, tiene sentido que esto sea un proceso que, primero, que no es complejo, ¿vale? Es largo. Y luego lo que pasa es que la emocionalidad de esos ahorros de toda la vida pues se mezclan por en medio. Entonces, bueno, o sea, nosotros intentamos dar la posibilidad. O sea, podemos dar las visitas o no. Solo estoy dando el dato de que cuando hacemos las visitas la probabilidad de venta es el doble. Y eso abruma. Eso es una complejidad añadida, ¿no? Alguien que esté en una provincia que quiera que lo hagáis vosotros. Sí, es una complejidad añadida. Pero tiene sentido, que al final lo que hay detrás es... No todo el mundo hace matemáticas en la cabeza bien. No todo el mundo tiene pues una actitud de venta. O sea, no todo el mundo le apetece oír que el salón de tu casa lo quieren tirar entero y hacer no sé qué. Entonces reaccionamos mal a ese tipo de tesituras. Entonces, cuando entra una parte sin interés, pues estos conflictos desaparecen. Entonces, sabes intermediar en lo que dice cada uno, pero no tiene mucho más. Otra cosa era que cuando estabas empezando en la descripción inicial de Hausel, yo creo que más de uno ha podido pensar, bueno, un modelo similar idealista, pero no tiene nada que ver con idealista. Os apoyáis en los portales. Correcto. Portal hoy en día es quien aglutina toda la audiencia de compradores. Es cuando tú quieres comprar un inmueble en España, vas a los portales inmobiliarios. Y tiene sentido desde un punto de vista de que cuando quieres buscar un inmueble, no quieres buscar un inmueble en una comunidad autónoma, quieres buscar un inmueble en un barrio muy concreto, en una calle donde tus suegros o tus padres están cerca o porque el colegio y los niños están ahí. Entonces lo que necesitas es que haya mucha oferta. Entonces quien aglutina más oferta, y de ahí un poco en los últimos 15 años lo que han hecho los portales es tener acuerdos con todas las inmobiliarias de todo el país para justamente subir el volumen de oferta para atraer a la demanda. ¿Vosotros cobráis independientemente del precio de la transacción o sí que va ligado al valor de la transacción? Nosotros empezamos solo cobrando un importe fijo en el momento de la contratación, porque creíamos que eso eliminaba una serie de conflictos que se probaron durante los primeros 3 años que era así. Pero es verdad que solo hay un 20% de todos los potenciales vendedores de España que confiaban en adelantar dinero para hacer un proceso que estructuralmente todo lo que has oído de cuando ha vendido un amigo, tu padre es que solo pagas si se vende. Y eso, bajo nuestro punto de vista, no es bueno, porque fomenta justamente que no se venda más del 50% de lo que sale a la venta, o una de las variables. Entonces, lo que ocurre es algo muy, muy sencillo de entender, y es que tenemos 2 productos ahora. Post-COVID abrimos la posibilidad de poder pagar un poco al inicio y una gran parte al final, en el momento de la venta, porque el mercado estaba muy volátil y tuvimos que ampliar la oferta de productos. La cosa, pues bueno, está bien porque puedes dar más alternativa.
Y hasta el punto que acabamos creando una tercera línea de productos que era el de háztelo tú mismo y paga una cuota de 50 euros al mes. Nosotros te damos la tecnología única y exclusivamente. Pero por no perdernos ahora, lo que ocurre, o el dato interesante es entender que una persona que paga por adelantado, su probabilidad de venta roza el 70%. Una persona que solo paga éxito, su probabilidad de venta de ese inmueble roza el 40%. Entonces, esos números son muy reveladores porque lo único que están diciendo es que te están cualificando el interés, ¿vale? Y lo más curioso también es que el tiempo es del orden de la mitad. Y os diría que casi en todas las geografías españolas. Y vuelve a correlacionar con el mismo aspecto. O sea, alguien que pone dinero por adelantado es alguien que tiene muy claro que quiere vender y que va a hacer el esfuerzo también, pues, reducir precio, volver a hacer fotografías, estar mucho más pendiente del proceso, que no alguien que pues considera vender, lo habla en casa y lo pone a la venta por el doble del precio o un 30% más del precio por no irme. Y si sale, y si no, no. A ver si pasa alguien y me da un 30% más de lo que vale. Entonces, claro, en un mercado con mucha competencia, que somos 40.000, pues yo sé que pico en tu puerta, pero si no me llevo tu casa como mandato para publicarlo, luego entrará aquí Jaime y vendrá otro y se lo llevará. Entonces es muy complicada esa dinámica. Es un mercado que funciona con mucho freelance, es un poco precario en términos laborales, pero a la vez pues da bastante buen servicio. Entonces hay toda una serie de dinámicas que correlacionan entre ellas para que haga que el mercado venda un 50%. ¿Tú funcionas igual? O sea, ¿tú pagas la academia de inglés por adelantado porque te obligas a ir? ¿O el gimnasio, pagas el gimnasio? Sí. Bueno, el gimnasio podemos... Es el primer ejemplo que me venía a la cabeza. ¿Crees que funciona igual el mecanismo que estás diciendo en Housel? ¿Funciona igual en otras áreas? No, porque aquí hay algo que es muy profundo, que es el ahorro que tengo depositado ahí. Entonces yo puedo jugar con 20 euros si voy o no voy al gimnasio. Y sí, ejerce una presión. Esa presión desde este punto de vista sí que es similar. Pero esto es mucho más profundo. Además es una decisión que se tiene que... En los comités nocturnos y de fin de semana con parejas y familia se tiene que consensuar. De hecho, una parte de los problemas que hay es que vemos que parte de la gente que arranca el proceso de venta no lo ha consensuado y al cabo de 4 semanas o es igual, consigues una oferta y hay uno que decide vender pero el hermano no, entonces las operaciones no salen. Entonces, bueno, el driver psicológico puede ser el mismo desde un punto de vista de, oye, si pago por adelantado me comprometo, pero es distinto porque el compromiso sale antes de la decisión. En el gimnasio sale durante, ¿sabes? Porque me puedo permitir 20 euros y no ir. Aquí no me puedo permitir 1.000 o no haber consensuado una decisión tan estructural con los ahorros de la familia y de repente, ¿sabes? Perder 1.000 o es igual, vender el inmueble y que mi mujer no quiera. Entonces es un poquito diferente. ¿Cuál es el principal motivo de la gente que no usa Housel? ¿Que ve una demo y no lo contrata o que... No sé, a los que no convencéis, ¿cuál es el elemento común? O sea, no me fío de adelantar dinero. No me fío. ¿Vale? Eso para el producto que os decía, adelantar dinero. Para si quieres vender pagando a éxito, es un tema más de reconocimiento de la marca y al final el llegar antes que otro. Es así como opera el mercado. Es una correlación relativamente sencilla. Lógicamente, luego que hacer las cosas bien, porque hay una responsabilidad alta. Pero es que se me ha ido, tío, a comentar algo vinculado a esto. En fin. Es esto principalmente. Y vosotros, vuestro negocio a día de hoy en estos 6 años se ha movido en diferentes productos, pero todo está acotado a inicio y venta de un inmueble. Sí. No habéis coqueteado con la financiación, con hipotecas, modelos paralelos que sí que hemos visto a lo mejor en otras empresas recientes, ¿no? Sí, o sea, hemos tenido que aprender de todo eso. Hemos coqueteado con 2 modelos. Uno era el de que la gente pudiera contratar la tecnología solo y vender por un coste mensual. Y ahí sí que te asemejas mucho más a un gimnasio. Por simplificarlo, para entendernos, era que tú pudieras vender tu casa siendo tú quien pueda subir unas fotografías a la plataforma, siendo tú que subas una descripción, siendo nosotros que publicábamos en portales, siendo nosotros que filtrábamos los compradores, pero el proceso lo guiabas, lo pautabas y lo empujabas tú como vendedor. Eso sí que era más similar al gimnasio porque tenía una cuota mensualizada y eso funcionó, funcionó desde el COVID, que post-COVID lo arrancamos,
Eso está del orden de casi 700 clientes mensualmente escogían esta opción. Era algo relativamente representativo respecto a los números que hacíamos en volumen de clientes, ¿vale? Pero lo curioso de esto es que pasados 3-4 meses, el churn o los clientes que dejaban de pagar es alto, es muy alto. Y cuando indagabas en los motivos... Habían vendido. Había un porcentaje que había vendido, pero la mayoría era... mis expectativas no se han visto alcanzadas y al final es muy complejo con todas estas variables que hemos puesto encima de la mesa que esperar que alguien aguante pagando una cuota mensual durante 9 meses o 10, que en ciertas geografías españolas es lo que hace falta para vender. Esto sería como pagar una cuota de gimnasio y en el mes 2, 3, irte... pues porque no tienes las abdominales marcadas, ¿no? Y dice, bueno, ya, pero es que posiblemente primero haya que dejar de comer paellas los domingos como animales y luego seguir 6 meses más, ¿no? Perdónate el símil, pero al final es un poco... es muy complejo, ¿sabes? El que alguien entienda que en una geografía muy concreta la demanda no es la misma que tienen en ciudades como Bilbao, Madrid o Málaga y que por tanto el tiempo de venta no puede ser 3 meses. De todos los que venden, más o menos, no sé si tendrás por lo menos una aproximación, ¿qué porcentaje lo hacen 100% el propietario? Es decir, tú serías una opción, una inmobiliaria de barrio sería otra. Los estudios de mercado dicen que en España hay un interés previo al iniciar el proceso que del orden de que el 50% de la gente que piensa en vender le gustaría hacerlo por su propio pie. Pero la fricción inmediata es la de... aquí me voy a jugar mucho y tengo mucho depositado. Entonces, pido opinión. Entonces, cuando pido opinión, los estudios de mercado dicen que el 25% de la opinión la sacas de amigos preguntando sobre el precio, de a qué precio venderías, y otro 20 y pico % lo haces referenciándote a otros anuncios que tienes en portales. Con el sesgo estadístico que eso puede tener, ya sin nombrar la conversación de bar, ¿no? Con un amigo, pero cuando me meto en un portal inmobiliario lo que yo no veo es si un anuncio lleva un año, un mes o un día. Entonces, pues sí, tú ponte a vender en tu mismo escalera al precio del vecino, que lleva un año ahí colgado, ¿no? Pero esto es una tendencia muy concreta de lo que tú quieres hacer como intención, pero luego se revierte. O sea, básicamente hay como un 20% a tu pregunta, que me estoy yendo, de gente que transacciona por su propio pie y un 80% que lo hace a través de intermediación. Pues el mercado es gigante. Pensaba que iba a haber más gente haciéndolo de manera autónoma. A ver, si añadimos a esta estadística todo lo que son herencias sube, ¿vale? Bueno, porque hay casi un 11% del mercado, de las transacciones de mercado que vienen de justamente herencias. Pero si fuéramos a lo que sale al mercado, digamos, sería de este estilo. Me ha gustado mucho la parte de optimización del anuncio, de casi hacer un anuncio de competición para vender, pero me imagino que muchas veces os pasará que cuando hacéis muy bien vuestro trabajo, el cliente final le quita importancia y piensa que el mérito era del inmueble, de la zona, que el precio no era tan alto. O sea, quizá es más a nivel anímico, ¿no? Pero ¿cómo gestionáis? Es muy común que a la persona que te ayuda a conseguir algo, cuando ya lo has conseguido, le quitas el mérito. Pero, a ver, por partes. O sea, el 70% de la atención son las fotos. Entonces, lo que hacemos con el spam de atención que tenemos, que es relativamente justito hoy en día, que ya casi ni leemos, ¿no? Y vemos vídeos y esas cosas. Yo entro en un anuncio en un portal y el 70% es las fotos. La gente que te lee la descripción ya empieza a menguar, ¿vale? Lo segundo es el precio. O sea, el precio es un driver de posicionamiento en los portales, con lo cual ya no es si el precio está bien tirado o no. Es cuanto más bajas precio, más subes en el ranking. Entonces, otra vez, en la industria del consumo de información fugaz, una casa que acaba de salir en un portal está arriba de todo. Tú te conectas y buscas una casa en Toledo, pues la que acaba de salir la tienes en el número 1, simplificando la historia. Pero casi te diría que independientemente del precio, ¿vale? Y aquí entramos en un modelo muy perverso, que es que básicamente cuantas más casas salen en Toledo, tu casa más hundida está. Y contra eso, básicamente, solo luchas contra la audiencia que tiene un portal y, por tanto, lo de contenido fresco, la cantidad de contenido fresco que puedas generar para que la audiencia se mantenga viva. ¿Por qué vas a entrar tú viviendo en Toledo cada día en una aplicación donde ves casas? Porque tienes cosas nuevas. Si no, no entro, porque va a ver la misma casa cada día, pues no lo hago.
Entonces es curioso porque las bajadas de precio es un driver para que subas en posicionamiento. Cuando ya llevas un mes en un portal, ya no estás en la posición 1. Entonces ya estás en la posición 40, página 4, me invento. Entonces, ¿cuál es el driver para poder reactivarte? Subir. O sea, bajar el precio para subir en posición y volver a hacer que esa gente que entra una vez cada X pueda volver a ver ese inmueble y pueda darle una oportunidad al inmueble. Entonces, para no ahondar en lo que es el algoritmo del portal, que parece que lo está marcando como algo negativo, sí que es verdad que es una fuerza contrapuesta muchas veces a lo que mencionábamos antes de cuál es el precio que quieres salir al mercado. Pues no, pues porque yo creo que en mi casa vale un 10% más. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque sí, porque he hablado con amigos, ¿no? Y porque le preguntaba a los portales. Y bueno, pues sales mal y luego ya cuesta mucho posicionarte. Entonces, bueno, todo esto son variables simplemente de cómo es el juego este inmobiliario que vale la pena conocer, porque al final cuando nos toca vender, y ahora sí ya, o sea, cuando a alguien le toca vender, todo esto que estoy diciendo es teoría. Y me lo aplico a mí mismo. O sea, tuve la oportunidad de vender un pequeño inmueble y especulé con el precio. Y entonces cuando lo estaba haciendo, o sea, tenía el yin y el yang dándose hostias. Pero un momento, o sea, después de predicar y de, ¿sabes? Aquello, sentar cátedra de tal manera, ya me toca ir, hago lo mismo. Entonces corregí rápido, pero lo viví en primera persona. O sea, cuando lo racional y lo emocional se te juntan ahí, ¿no? Entonces mi mujer, por tal, el ahorro, la familia, todo. Entonces, claro, es muy complejo. Y tienes que tener las cosas muy claras. Entonces ahí es donde creo que en pro y en beneficio de todo lo que es, todos los 40.000 que estamos en este sector, lo que tenemos que hacer es justamente ayudar ahí. ¿Vale? Y ser totalmente sinceros en la medida que eso puede ayudar a que el volumen de transacciones suba. Antes, creo que te he cortado, Guillermo, porque te he preguntado si habéis coqueteado con el tema de la financiación bancaria. Sí. Me has dicho, creo que no lo has explicado, me has dicho, hemos probado dos cosas. Una era el software y creo que nos hemos ido. Y el otro el mundo de las hipotecas. Y esto es porque, o sea, sin entrar en juzgar cómo son los motores de prescoring de los bancos y cómo son tal, porque entonces eso ya sería pues, un capítulo aparte, ¿no? Tú eres autónomo y ganas un dinero, pero no das la talla, ¿no? Para una hipoteca. Entonces, dejando eso al margen, nosotros sí que coqueteamos, pero por un tema de que teníamos que entender. Entonces, la LCI, que salió en este país ya hace ya un par de años, está muy bien, porque regula la actividad de intermediación en la parte de préstamo hipotecario. Y eso está muy bien. Eso, por ejemplo, no está regulado. La intermediación de transacciones en el mundo inmobiliario no está regulado, ¿vale? Entonces, la LCI es una cosa que tiene unas bases pues, muy sanas para que cualquiera que aconseje en la intermediación financiera tenga un bagaje y una preparación y sepa lo que es un TIN, un TAE, y le podamos explicar a la gente que cuando los tipos suben 0,5, pues sus hipotecas se van a encarecer. Entonces, todo eso ha cambiado a mejor, que junto con cuando el BCE o el Banco de España se puso también a regular las tasadoras, tenemos unos mercados como mucho más sanos en cuanto a cuáles son las hipotecas que damos con los precios de las inmuebles para que la gente no se sobreendeude. Entonces, por ahí, también coqueteamos desde un punto de vista de intermediar para ayudar a nuestros compradores para poder hacer reales las transacciones. Porque en este país, comparado con Alemania, la gente clica en un inmueble, lo visita y empieza a hacer los números de si puede permitírselo una vez lo ha visitado, siendo muy bestia, ¿vale? Y en otro país no, el sector es el Excel y echas un número antes de clicar en un inmueble de un importe. Entonces, bueno, pues eso nos damos cuenta que generábamos pues, buena actividad, pero luego había una parte final en la transacción que requería de hacer un poquito del apoyo financiero, ¿no? Esto sin meternos en términos de cómo, o sea, la educación financiera del país y un poco de la gente para poder ayudar en este ámbito. Dicho esto, o sea, nos hemos coqueteado por ahí y hacemos parte de intermediación y estamos regulados ante el Banco de España, pero no es una línea de negocio. Nuestra línea de negocio es poder craquear, entender bien cómo ser una alternativa en el mercado para transaccionar y ayudar en la venta de inmuebles. Y seguimos ahí. No somos rentables todavía como compañía, es una cosa que en los próximos 12 meses conseguiremos, ¿vale? Y es un hito para nosotros muy relevante, porque lejos de escalar, como hemos mencionado antes, después de las épocas de volatilidad, COVID y tipos de interés arriba o abajo, el podernos centrar solo en una actividad hace más compleja el escalar y por tanto llegar a la rentabilidad, pero hace más limpio, más puro todos los aprendizajes que podamos hacer de cara al futuro. Y entonces es un poco la línea que estamos trabajando desde hace ya tiempo. Claro, tú aquí tu encaje de producto en el mercado es
mapear todos los rasgos de personalidad que te puedas encontrar, ¿no? Como tener una especie de esquema de personalidades, miedos, preocupaciones, urgencias, y en base a eso ya decir, oye, yo en esta pequeña parcela soy el mejor. O sea, yo entiendo exactamente lo que me piden, y hay veces que, pues oye, no está a mi alcance, pues porque viene un cliente con unas exigencias que son delirios, que eso ya no lo controláis, pero bueno, sí que hay mucho que podéis hacer y es en lo que os estáis enfocando, ¿no? Sí, pero también sin parecer arrogantes, ¿eh? O sea, es casi imposible mapear todo porque no eres tú con tu pareja, eres tú con tus padres, eres tú con... Entonces, lo que procuramos es ser pragmáticos, o sea, ser muy concretos en aquella información que sabemos que son líneas rojas. Y líneas rojas son dos, es la P de precio y la T de tiempo, pero porque, lógicamente, el endeudamiento, ¿vale? Que es una parte. Porque si cruzas alguna de estas, vamos a no satisfacer ni tus necesidades financieras, porque tienes una hipoteca, entonces no vas, ni el eje del tiempo que hace que te engancharás porque estás dando la entrada en otra casa, y luego, lógicamente, por en medio pues, está la parte esta que es el endeudamiento. Entonces, lo que procuramos es ser como muy concretos en, por aquí no vas bien, no podemos vender tu casa. Claro. Uh-huh. Hace un tiempo, cuando escuché la historia de Clickars, me sorprendió que el dinero, o sea, que el motor de Clickars no era la venta del coche, sino era en muchas ocasiones la refinanciación, la intermediación bancaria que hacían pues, para que eso tuviera lugar. Esto cuando a la gente le explicaba, claro, a los inversores y a todo el mundo les cambiaba la imagen, pues decían, estos tíos no están vendiendo coches, que es un negocio de un margen ahí industrial que es residual, sino que estos han encontrado un ángulo muy interesante y donde de verdad sí que pueden tener cierta escala o buenos márgenes. Un Clickars inmobiliario, bueno, ellos tienen Clickalia, pero voy más por otro ángulo. Un Clickars inmobiliario, ¿crees que es posible? ¿Es algo que merece la pena seguir explorando para Housel? No, para Housel no, porque ya es complejo lo que estamos haciendo como para no enfocarnos, como mínimo a corto plazo. No conozco el detalle, la cuenta de explotación de un Clickars, ¿vale? O sea, puedo patinar un poco, pero lo que sí que hay en el mundo inmobiliario muy interesante, que todo el mundo más o menos conoce, son los iBuyers, ¿vale? Que son estas plataformas que lo que te permiten es te compro tu casa en 15 días. ¿Vale? Y eso, o sea, mi opinión personal sobre estos modelos es que nunca he entendido cómo alguien que va a vender su casa no pide un presupuesto a una empresa de estas. Y si lo hace en el bar de abajo de su casa, con un amigo. Entonces, hay cosas que como sociedad personalmente me cuestan comprender, porque no digo de no pedirle opinión a un amigo o a un padre, lógicamente es un input más, pero hay muchos de estos modelos de negocio basados en data que tiran de información de catastro, de registro, de tal, que además es cero compromiso, no tengo que pagar. O sea, yo accedo a una empresa de estas y lo que me están dando en el momento es un contrato vinculante por su lado de que si quiero el dinero, aquí lo tengo en 15 días. Que ya no digo de acceder a ello y vender tu casa de esta manera, que me parece una manera bastante razonable también en tiempo. En P de precio no lo sé, pero en T de tiempo sí. Claro. Pero tienes una referencia de mercado. Partiendo de esta base, volviendo al modelo Clickars, hay un modelo de negocio muy interesante que me parece muy interesante la parte del rent to buy. O sea, todo lo que tenga que ver con hacer más líquida la oferta. Es decir, las complejidades de financiación que tiene hoy en día cualquier comprador, poniendo a una parte tercera que pone parte del equity o parte de la entrada que tienes que dar por adelantado y que tú puedas ir recomprando, son modelos muy complejos con la coyuntura actual de dos tipos de interés, pero que quizás no estoy siendo muy ilustrativo explicando esto, pero es básicamente, yo tengo que dar una entrada de 50.000 euros que no tengo, pero sí tengo 20. Entonces hay empresas que se dedican a conseguir esos 30, ¿vale? Para poder hacer viable la operación por tu lado, el vendedor sale de la ecuación y la propiedad del inmueble es tuya con un contrato que tienes que ir repagando esto al fondo o a la empresa que ha co-comprado contigo en este escenario. Entonces, hay modelos de estos que son verdaderamente rompedores y que pueden abrir una esperanza dentro de lo que es la complejidad o la falta de financiación o la complejidad de financiación actual, pero que no están escalando porque pues, los tipos de interés han disparado. Entonces, estos efectos de Clickars / financiación, claro, cuando accedemos a financiación externa, hay que operar hay que batir la inflación por un lado, pero el otro hay que ver cómo están los tipos para poder ver qué hago con ellos, ¿no? Y dónde puedo invertir para poder
jugar con esta financiación. Entonces, bueno, veremos diferentes, creo que modelos de negocio. Entre ellos, personalmente creo que aquí hay una muy interesante que es el Rent to Buy, pero es verdad que lo que subyace detrás es que hay una falta de oferta que hace que cada vez sea más complicado el acceder a la vivienda. Toquemos este tema, que lo tenía apuntado. ¿Qué pasa con la oferta? ¿Qué pasa con los cambios regulatorios? Que ahora se ha hablado mucho de la ley de vivienda. Estamos hablando de este podcast y hace, bueno, es cuestión de semanas que se ha publicado muchísima información. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo os afecta a los que operáis? ¿Cómo perjudica a los compradores o vendedores? ¿Qué opinión tienes de este tema? Es nivel muy superficial, para ser franco. Creo que esto jugaba mucho más en la línea de los alquileres. Y la realidad es que ahora parece que está como en jaque todo, dado un poco lo que está pasando a nivel político. Pero o sea, voy a repetirme mucho, pero primero, ¿cómo afecta? Es que en una coyuntura donde los tipos están altos, podríamos llegar a pensar que lo que podía migrar del parque de alquiler pasar al parque de venta, pero con unos tipos altos, pues eso no está pasando. Y luego que el parque de alquiler es muy pequeño para la demanda que hay. Con lo cual, ni está pasando el parque de alquiler al parque de venta, el parque de alquiler es pequeño, con lo cual está habiendo menos oferta de demanda y por lo tanto los precios están subiendo. Especialmente me molesta todo lo que tiene que ver con todo lo que es el alquiler no turístico, pero cómo los precios en grandes capitales vinculados al co-living están haciendo que la vivienda por habitación y este tipo de cosas pues esté afectando a que no se pueda acceder a una vivienda de forma íntegra. Y en términos de venta, o sea, mi opinión personal es que lo poco que he leído de esta ley, quizá ya no es tan superficial lo que voy a decir, es si no ayudamos a que constructoras y promotoras puedan entregar proyectos con unas rentabilidades y también obligamos a un parque de protección oficial, también estamos haciendo que mengue la oferta. Por contra, no soy capaz de interpretar la variable de que somos de los países de Europa. Para decir país de Europa, creo que es el que tiene menos parque de vivienda social. Entonces, o sea, creo que estos son palabras mayores, ¿no? Y que hay que atajarlo desde el punto de vista de la oferta, pero ahora mismo, o sea, creo que entre lo que es campañas para corto plazo, escoger dirigentes y lo que subyace que es un problema estructural que no se soluciona en 4 años, ni me atrevo a pasar por esta jungla, ¿no? de decisiones que harían falta. Pero sí que el problema es claramente grave. Sí, las promotoras dicen que como la administración no ceda un poco con las exigencias, no va a haber quien promueva y construya vivienda pública porque no salen los números, ¿no? Es una de ese lado es uno de los males, ¿no? Uno de los frenos. Sí, bueno, hay que ponerse a trabajar. No sé en qué dirección. Guillermo, ¿tú vas al gimnasio? No. ¿Y en algún momento de tu vida te ha parecido interesante el pasar tiempo en un gimnasio? Sí, es como ir al Carrefour, o sea, es una cosa que hay que hacer, o sea, es una cosa como, o sea, una experiencia social muy relevante, el pasar por ciertos sitios donde se aprende sobre la fauna autóctona de la zona, vamos, y donde uno aprende. Llevamos un rato hablando de propiedades inmobiliarias, de tu proyecto actual, pero creo que sería imperdonable que te tuviéramos en el podcast y no hiciéramos zoom hacia afuera y viéramos, oye, ¿qué hubo antes de Housel? Y luego, pues, ¿qué hay fuera de la oficina cuando sales de Housel? Pero cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia previa. O sea, antes de Housel hay intentos varios de atajar ideas que a uno se le ocurren apuntar a la libreta un día yendo en bici y que le parecen que hacen el mundo mejor. Bueno, empezamos hace ya como 15 años con Grupalia, que era la compañía que hacíamos pues, cupones de descuento, primero para acceder a restaurantes y atraer tráfico a restaurantes y que potencialmente eso significara pues, una audiencia más fiel a ese restaurante a partir de la campaña que hacías con Grupalia. Y de allá pues, abrimos la estética. Entonces, todo eso es una compañía que escaló muy rápido vamos, lo que te encanta a ti, el concepto de la escalabilidad. Pero desde ahí montamos una compañía que se llamaba Gym for Less que básicamente pretendía acercar el deporte con una cuota única de 50 euros a cualquier gimnasio, que podías acceder a cualquier gimnasio de Europa. Y empezamos pues, a llamar a muchos gimnasios y un poco con la misma aproximación de prueba un gimnasio. Si no sabes si te gusta, te acabarás haciendo socio.
Pero si te apetece un lunes ir a nadar a una piscina de 50 metros, que no hay muchas, y un martes hacer algo de yoga y el miércoles pues hacer una sesión de spinning, pues si tu gimnasio no tiene piscina estás fastidiado, y si podías hacerlo con un pase que te permitía hacer el cruce, pues tenía su gracia. Pero bueno, todas estas ideas nacen casi de una forma muy endogámica porque me gusta hacer deporte y yo no era súper participante del ir al gimnasio cada día. De hecho, soy bastante asociar en este aspecto porque me tiene hace muchos años en el metaverso con un rodillo y con una bici, y voy en bici ¿Eso con es Swift o qué? Eso es Swift, sí, pero esto de conectar a las 6:30 de la mañana con gente por todos los países de Europa y pelearte ahí subiendo una montaña en medio de un mundo que no existe, es divertidísimo. Hay gente que dice que se encontrado a Zuckerberg en Swift, dicen que lo usa un montón. ¿En serio? Sí. Ya puede ser. A que te pongas unas gafas de esas, al igual te lo crees, que estás subiendo realmente algún puerto de montaña de estos épicos. Pero bueno, lo de Gym for Less fue una experiencia muy buena, porque así como en Grupalia escalamos y vivimos un proceso pues de dejar una compañía que creció mucho, pero también creció muy rápido, Gym for Less vimos el proceso de consolidar algo y vendérselo a Sodexo, y eso pues es un aprendizaje muy bueno también. Muchas compañías que vemos que tildamos de exitosas, que luego cuando las ves en los siguientes 3 o 4 años mueren dentro de un private equity o dentro de una empresa industrial. Entonces, a mí especialmente me gusta ver el seguimiento de las compañías que compran grandes fondos o que compran players industriales que luego no solo sobreviven, sino que añaden valor en el ecosistema industrial en el que han sido adquiridas. Y la realidad es que brillan por la ausencia, pero hay muy poquitas. Entonces, esto era... Sodexo no solo lo compró, sino que salió de compras a nivel europeo para adquirir compañías como la nuestra y montó un player de beneficios a empleados a nivel europeo muy interesante, ¿vale? Que se asemeja más a un Gympass, que es quizás lo que ahora suena más, porque de hecho Gympass ha comprado la compañía directamente a Sodexo. Gym for Less se compró, se cambió el nombre a Enjoy y luego de ahí fue Gympass que la compró, ¿vale? Que es el monstruo que ya opera a nivel, una compañía que ya opera a nivel internacional, vamos, en todos los mercados. Y de ahí nace Housel. De hecho, por el medio montamos un pequeño vehículo de inversión en startups que se llama Lanai, y que es una maravilla porque pues si mi vida está estructurada siempre en la pyme que tengo en casa con los 3 niños y todo el aprendizaje que eso te da, más terrenal, por suerte, Housel, que pues, lo que hemos hablado, ¿no? Todo el aprendizaje curiosísimo, lo de Lanai te permite de una forma muy egoísta ver tendencias en muchas industrias, conocer equipos espectaculares que arrancan con proyectos con mucho futuro, y eso te mantiene vivo, ¿no? Sabes de la endogamia un poco de lo que es el sector inmobiliario, pues igual, o al proyecto en el que estemos o esté dedicado en ese momento, y te permite ver, construir, aprender. Y en este sentido pues es un vehículo que además invertimos, ayudamos en un stage muy inicial, valoraciones muy pequeñitas, agnósticos a sector, y que permite, digamos, la conexión contra una ronda más de pues las 3 Fs estas, ¿no? De amigos y tal, a unas rondas un poco más cualificadas donde entre capital más de fondos de capital riesgo, pero un poco más grandes. Y entonces, bueno, eso ya hace casi 6 años que lo hacemos también, y sobre todo ahí los que invierten dinero son fundadores de compañías. Entonces es muy interesante también el que todo el deal flow, otros proyectos que ves, son proyectos que vienen de fundadores de compañías que básicamente pues, les ha ido bien, han tenido algún éxito y invierten por su lado. Pero por cerrar, lo más peculiar de esto es que cualquier emprendedor o fundador de compañía antes va a hablar con otro fundador que no con inversor, ¿vale? Y un poco el hecho de que pues, los que estamos ahí ayudando y montando el proyecto seamos también pues, emprendedores, estemos metidos en el barro de algún proyecto, pues hace que las conversaciones sean pues, bastante más, digamos, operativas, y por lo tanto creemos que añadimos un valor en esa capa, ¿no? Por eso estamos en estadios muy, muy, muy iniciales. O sea, Lanai no es solo dinero, que eso es importante. Bueno, sí, o sea, es una convergencia entre dinero y un ecosistema de gente muy válida. De ahí todos los que hayan invertido sean fundadores de compañías que han vivido sus experiencias buenas y malas, y que por tanto cualquier emprendedor puede apoyarse para poder sacar aprendizajes y experiencia de ahí. De Grupalia has pasado muy por encima, no te voy a pedir que profundices porque es una historia larga, pero tu vida en Grupalia da para un libro. Bueno, la mía no, o sea, los libros da para todos los proyectos que crecen de forma tan rápida
cuando estás ahí metido, el libro es maravilloso porque tú te subes a una ola y aprendes lo que puedes, intentas romper las mínimas cosas posibles, pero bueno, pues ahí pues muchos inversores perdieron bastante dinero, pero es verdad que durante un buen ciclo de 4 o 5 años la compañía escaló muy rápido, pasamos de 0 a 600 empleados en cosa de un año y poco. Es que ¿sabes? eso es una locura. Entonces abres 8 países en meses, ¿sabes? Entonces, a ver, esto es el ADN del capital riesgo. ¿Vale? Entonces, bueno, quizás ahora he mutado un poco de piel, pero digamos, esto lo haces gracias a lo que antes hemos mencionado al principio, que cuando puedes acceder a capital riesgo y el capital riesgo tiene unas reglas, puedes escalar muy rápido. ¿Vale? La compañía ni la conoceríamos si no hubiéramos tenido los inversores que tuvimos. ¿Vale? De hecho, la compañía se fundó en el seno de Privalia, que era con la gente que había montado Privalia. Entonces era una maravilla, porque tú nacías ahí arropado y encima con unos inversores que, o sea, nosotros nos pusimos a derrapar ahí dentro y vivimos muchas cosas. Algunas contraproducentes, por supuesto. Ya no solo de aprendizajes, sino de que cuando es tu primer proyecto y te vienen ciertas cosas demasiado fácil, te parece que lo de la escalabilidad es un juego. Y no lo es. O sea, tienes que dar, vamos, la madurez y el haber hecho algunas de estas, algunos de estos proyectos, haber corrido ya o haber tenido un par o tres de proyectos ya en marcha varios años, te permite valorar, ¿no? Como todo en la vida. Cuando ya vas cumpliendo años empiezas a mirar para atrás y dices, o sea, que yo no lo valoré lo suficiente, entonces te paras y lo saboreas y esas cosas. Para alguien que no, o sea, has dado ya algunos datos, pero alguien que no conozca la historia de Grupalia, ¿cuáles fueron los titulares? No, o sea, Grupalia nace dentro de una ola que se llamaba todo el tema de los cupones, donde Groupon era el líder americano, se montó una compañía en Alemania que se llamaba CityDeal, donde empezaron a expandirse desde Alemania a toda Europa, y entonces aparecieron en todos los países competidores que básicamente fomentaban la misma industria que vamos, en los diferentes países europeos. La peculiaridad de Grupo, o sea, el modelo en sí lo que hacía era atraigo tráfico a pymes que una vez hayas salido en el escaparate de Grupalia, pues habías tenido 300 comensales nuevos en un restaurante que acababa de abrir en un local céntrico en cualquier ciudad de España. Entonces, sobre esos 300 tú fidelizabas un porcentaje como restaurador. Lógicamente, había otros verticales. Entonces, la peculiaridad de Grupalia era la que mencionaba, que pudimos acceder a capital de forma bastante rápida y abrimos España e Italia y, de hecho, otros 4 países en Latinoamérica. Bueno, de hecho, yo me quedé en España porque era donde empezamos y donde quizás por know-how y por haber casi reclutado a todo el equipo, pero luego habían equipos de launchers que se dedicaban a viajar por el mundo abriendo países después de hacer análisis. Esto quizás lo hemos vivido después mucho más tangible con proyectos como Globo y proyectos que han ido lanzando países pero a destajo. Y lógicamente hay mucho análisis, ¿no? Y previo a hacer un lanzamiento. Incluso a veces, pese a eso, pues hay países que se abren y que tienes que cerrar porque tienes que recular en tus decisiones porque entra otro competidor con más capital y tus costes de captación se disparan y no tiene ningún sentido en términos de la cantidad de dinero que se invierte en un país y que es casi imposible hacer rentable, ¿no? ¿Qué inversión llegasteis a tener? Pues casi 50 millones, 55. Y decías que esto subió y tuvo una bajada también similar a... Sí, hubo una transacción, hubo una compra éramos como 3 players aquí, que era Groupon, que era Lex CityDeal, era Grupalia y Let's Bonus, y había luego Ferum, que también estábamos ahí los 4 debatiéndonos en varios mercados conjuntamente, entre ellos España e Italia, y luego vino un competidor que se llamaba Living Social, que compró Let's Bonus. Y entonces ahí es como que se rompió un poco una especie de armonía, que era la de que seguías invirtiendo en un modelo escalándolo, pero que tenía un sentido si lo seguías escalando con operaciones de M&A. Es decir, que podía venir alguien y comprarte, aunque sea parcial o total, y darle mucha más escala. Entonces era un proyecto casi pensado para poder tener una escala que sin ella no alcanzaba rentabilidad. Y de ahí un poco que en el momento en que alguien compra a un competidor y no a ti, pues básicamente los planes de futuro se ven algo truncados. Entonces, cuando tienes que reconsiderar cómo vas a hacer tu rentabilidad. Al cabo de un tiempo, una historia que también me parece interesante es tu paso por Globo. No solo como empleado, sino también como inversor. Un negocio pues, de operativa muy distinta, mucho más logístico, pero que tú decías, tiene algunas conexiones, ¿no? Con el modelo de inversión, crecimiento agresivo, expansión. O sea, por matizar, yo nunca trabajé en Globo.
Pensaba que había sido de los primeros... No. De hecho, la historia es incluso peor, porque yo conocí a Óscar por temas personales y cuando me lo contó de las primeras conversaciones que tuvo, yo no lo vi. Y le dije, tal cual, esto no va a salir, esto no tiene no tiene ningún sentido. Es verdad que el modelo no era exactamente el que luego ha sido, ¿vale? Pero es verdad que el tipo, el tipo es de una integridad extrema y de una resiliencia brutal. Entonces es un tío, yo siempre lo digo, que te quedas colgado en una montaña a 15 bajo cero y tú quieres estar con un tío como ese. ¿Sabes? Que nunca te dejaría atrás, siempre compartiría el agua, compartiría tienda de campaña, etc. Entonces yo lo conocí en ese estadio y tuve la suerte de casi por vínculo personal de invertir ahí cuando el proyecto no era ni lo que es hoy en cuanto a modelo de negocio. ¿Qué era inicialmente? Bueno, era una aplicación que tenía un botonaco y que lo que te hacía era como de concierge, ¿no? De esto de, ¿qué necesitas? Y te lo solvento. ¿Vale? Pero ni estaba tan vinculado a restauración, ni estaba tan vinculado, quiero recordar, pero y era como demasiado abstracto y demasiado abierto. Y luego a medida que las cosas fueron saliendo, pues los economics no salían y el mundo de la restauración generaba muchos stickiness con los usuarios, porque había mucha recurrencia. Luego pues, había que cobrar un porcentaje al restaurante que no se cobraba al principio. Entonces, tampoco nunca estuve o sea, nunca fui empleado y nunca estuve muy vinculado desde un punto de vista ni de consejo, ni de advisor, ni de nada. Vale. Solo que por la relación con el fundador, en este caso, con Óscar, pues iba siguiendo de cerca. Y bueno, son de esas cosas en la vida que hay pocos trenes como ese y que se aprende mucho, ¿no? Y es un muy buen ejemplo también de compañías españolas que han hecho las cosas bien, pero los intríngulos o sea, lo que funciona, o sea, lo que llegó a pasar ahí dentro para que la compañía todavía esté viva hoy es verdaderos milagros. O sea, rondas de financiación que te daban 3 meses de recorrido a ver si enganchabas a alguien que apostara por otros 3 meses de vida. Es verdaderamente una locura lo que han conseguido ahí dentro. Y el proyecto está donde está, ya está en el yugo de Libro Giro y un poco más safe, ¿no? Más, en términos de levantar rondas de financiación, tenía una envergadura que era ya muy complicada. El rápidamente llevarlo a rentabilidad o el acceder a rondas de financiación para conseguir seguir con el proyecto en los países en los que operaba. Pero una maravilla. Y pues Guillermo, para ir terminando, siempre me gusta preguntar qué haces fuera de la oficina, qué intereses tienes, cómo aprendes. Es una pregunta que nos gusta hacer. Y es que me pasa una cosa muy rara, que es que yo soy informático de formación. Siempre he dicho que esto me ha dado como un pensamiento abstracto que me ha ido muy bien en la vida en general. Pero luego he sido un punto inculto en muchas materias. Entonces, a raíz de que tengo 3 hijos y se han ido haciendo un poco mayores, me he conseguido como el espacio y posiblemente la madurez intelectual para empezar a leer de verdad. Pero no novelas, que siempre me ha gustado, sino ensayos. Y de ahí, antes lo comentábamos, ¿no? De que hace como unos 5 años un amigo me regaló una tarjeta que era curioso número 6, ponía la tarjeta. Y esto, ¿no? Llevo 6 años casi pues, yendo al Ateneo, a una academia de curiosos, que son ejemplos random, pero son unas 10 charlas al año donde aparecen desde astrofísicos hasta neurocirujanos hablando de su experiencia en ámbitos que son inconexos entre sí, pero que cuando los conoces y empiezas a bucear, y incluso filósofos, y empiezas a leer, pues realmente se te abren como muchos ámbitos que hoy por hoy, de una forma nada conexa entre sí, me están llevando a noches maravillosas y fines de semana de lecturas tremendas, ¿no? Entonces, ¿qué hago fuera de la oficina? Es desde las 6 que hago Swift 6:30, que es cuando antes de llevar a los niños al colegio, a luego esforzarme mucho en el reto intelectual de lo que significa llevar una compañía y la relación con las personas y que los proyectos salgan adelante. Y luego un poco la parte esta del mundo de la inversión y lo mucho que puedes aprender por ahí. Entonces me fascina la bicicleta, la naturaleza, salir a correr. De hecho, algún día incluso hecho alguna ultra trail, pero luego nunca he conseguido estar en forma. Algún día espero volver, si las rodillas me lo permiten. ¿Cuál has hecho? Bueno, hice la Intermón Oxfam esta que hacen. Bueno. Hostia, sí, bueno, medio corriendo, medio paseando, medio intentando sobrevivir. ¿Es Madrid-Segovia alguna de estas por ahí? No, esto era No, esto era por Cataluña. Hacían una vuelta por ahí hace muchos años. Yo he visto la de... ¿Cómo se llama? No es Cercedilla, es...
Hay una que es por una parte de la Sierra de Madrid que la total se va a 100 kilómetros. Sí, las ultras suelen ser así. Pero es que hay una en Madrid-Segovia que es una de mountain bike que se hizo recientemente. Pero bueno, o sea, básicamente el deporte, la cultura y de alguna manera ver un poco la evolución de tus hijos crecer es una cosa que me tiene también muy interesado. No solo por el sesgo de lo que significa el amor incondicional, sino el cómo tiene que ir mutando tus hábitos con tu pareja y lo que significas para una persona que convive contigo. Me tiene bastante enamorado, ¿no? El convivir con bichos que mutan y cómo te tienes que ir adaptando, que es bastante lo que la vida es, ¿no? Y entonces, lo difícil que es cambiar los hábitos a medida que la gente con la que convives también te requiere otro tipo de necesidades. Esto decía Ray Dalio que el objetivo no es casarse, es seguir casado. Exacto. ¿No? Hostias, sí. Es... Y pese a que es antinatural, bajo mi punto de vista, el disfrutarlo, ¿no? El aprender constantemente de tu pareja. De todas formas, tienes cintura, ¿eh? Porque, o sea, pegarse a montar gimnasios intentando meter un modelo de suscripción que a priori canibaliza, ¿no? Que les tenías que convencer de que no canibaliza. Ahora el negocio con el que estás, que cuando haces bien tu trabajo, el ciclo de vida del cliente acaba. Lo que dices de tu matrimonio, hostia, tienes perseverancia para pegarte con cosas a lo largo, durante un tiempo sostenido. Sí. Y que dure, ¿eh? Y que dure, o sea, vamos, la sensación de analfabeto y la de analfabeto funcional, me refiero, o sea, me tiene flipado, ¿sabes? O sea, de que seguir leyendo y seguir aprendiendo y meterte en industrias y poder seguir intentando aportar un granito de arena, me tiene loco. O sea, lo de cumplir 60 y retirarnos y tal, o sea, ojalá sigamos aquí dando desde diferentes ángulos, diferentes cosas, pero seguir aprendiendo y aportando, 100%. Totalmente. Pues Guillermo, el cuestionario de final son 5 preguntas rápidas. La primera es un libro. ¡Buah! Puedes decir varios, ¿eh? Pero no es muy jodido. Puedes decir, no sé, alguno que te haya gustado últimamente. O sea, me marcó bastante o sea, el Kahneman en general, ¿eh? Pero el Think Fast, Think Slow, pero este ya lo he dicho alguna vez. Me marcó muchísimo uno recientemente que se llama Remember. Porque hablaba de la hipocresía, si queréis, de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Que tiene que ver con el sistema 1 y sistema 2 de Kahneman, pero este lo explicaba desde un punto de vista muy científico, de cómo funciona el hipotálamo como memoria RAM y cómo funcionan los recuerdos y cómo llegas a poder tergiversar recuerdos para poderlos cambiar en tu memoria. Entonces un libro se llama Remember. Y hay uno que se llama Minimalismo Digital, que justo lo acabo esta mañana ahí pedaleando, o Digital Minimalism, que también está muy bien para... O sea, me ha gustado para algunas rutinas de cómo salir de esta dieta digital, ¿no? Que hacemos y que nos tiene demasiado tiempo robado. Una canción que recomiendes. Joder, Radiohead, High and Dry, leyendo la letra, con cariño e intentando que cada frase te lleve a algún recuerdo de tu vida. Es brutal. Puntada. Un restaurante. Puede ser de Madrid, de Barcelona, el que quieras. Paso. No eres de... No, pero por un tema muy concreto. Y es que el truco de la vida está en la línea de costes. Vale. No en la de ingresos. Y entonces cuando miras las cuentas de explotación de tu casa y preguntas y haces un poco de benchmark, la cantidad de pasta que se va en restaurantes... que está bien, que tiene este punto hedonista y a todos nos gusta, pero no. Sube montañas. Sí. Bolsa cacahuetes arriba de una montaña. Entonces, ¿te cambio restaurante por receta o algo? Sí, receta sí. O sea, el espaguetis carbonara. Y diréis que simple, pero me tiene loco los sábados. O sea, llevo como, no sé, 3-4 meses intentando que me salga, pero clavado. Con guanciale. Y un buen amigo me dijo, el truco está en que cuando acabas de hervir la pasta, la yema del huevo la calientes un poquito antes de mezclarla con la pasta con el agua recién sacada de la olla y ahí ando probando. Lo último que has comprado en Amazon. Me estoy mudando, creo que fue una recleta electrónica, o sea, de electricidad, imagínate, súper poco sexy. Pero la mejor compra de Amazon, que es así que la recuerdo y es barata,
Es una pantalla que se monta en 2 minutos y con un mini proyector chufamos unos cines en casa ahí con los niños y los metes fuera al aire libre y es una maravilla. Y para terminar, una app que te guste mucho. No la que más usas, ¿eh? Una app que digas, ostras, pues esta está hecha para mí. Es muy friki, ¿eh? Pero es la del Windfinder esta. Es que me flipa lo de las borrascas y las... ¿Sabes? Y cómo el viento muta, gira y cómo de repente... Sí, en la costa de Francia, o sea, hay unas borrascas como perpetuas ahí, es muy friki. Entonces miro los nudos y tal. Pero bueno, es de contenido... Vamos, friki. Creo que es un buen cierre. Guillermo, ha sido un placer contar tu historia. Te decía antes de empezar, espero no ser el típico que te pregunta por el euro, por el céntimo, que le busca el ángulo todo el rato al modelo de negocio. Quiero que cuentes tu historia porque ya tienes una historia que contar, que no siempre pasa, y seguro que sirve para inspirar a mucha gente que está en su primer mes, en su primera startup, que está ahí agonizando y no sabe si tirar o si hay luz al final del túnel o no. Sí, y te lo agradezco, os lo agradezco, porque lo de ganar en espíritu crítico, un poquito fuera de lo típico, es bastante necesario. Y más en el mundo que viene. Pues ha sido un placer. Muchas gracias. A vosotros. Un lujo. Listo.